Hay momentos en la vida de una persona que tienen la fuerza suficiente para partir el tiempo en dos mitades exactas, el antes y el después. Son instantes tan repentinos, tan viscerales y crudos, que la mente necesita tomar un respiro profundo solo para poder alcanzar lo que los ojos ya han visto. Para el príncipe William, ese momento crucial no llegó en un campo de batalla ni frente a las cámaras del mundo, sino en una cálida tarde de verano del año 2000. Imaginen la escena en los inmensos y verdes jardines de la residencia de Highgrove House. William estaba rodeado por el círculo más íntimo de amigos de su padre. El murmullo de las conversaciones educadas y aristocráticas flotaba en el aire tibio. Las copas de cristal tintineaban celebrando la vida, y las risas suaves se perdían a lo largo del jardín. Él se movía entre los invitados de la misma manera en que siempre lo hacía en este tipo de reuniones. Lo suficientemente presente como para ser considerado un joven educado, pero lo suficientemente distante en su interior como para poder sobrevivir a la noche. Y entonces, en medio de esa normalidad ensayada, sus ojos captaron algo. Era algo pequeño, algo que, desde donde él estaba parado, debería haber pasado totalmente desapercibido para cualquiera. Una gargantilla, una cadena fina, un pequeño colgante. En definitiva, nada que hiciera que la mayoría de la gente se detuviera en seco. Pero William no era la mayoría de la gente, y ese collar en particular, no pertenecía a los jardines de Highgrove, no pertenecía de ninguna manera al cuello de la mujer que lo llevaba puesto en ese instante. Porque la última vez que William había visto esa joya, estaba descansando sobre la clavícula de su propia madre. Quédense conmigo en esta historia, porque lo que sucedió después de ese instante lo cambiaría todo. La conversación detenida en el césped, la puerta a la que alguien llamó antes del amanecer, las palabras pronunciadas en la intimidad de una habitación silenciosa. Nada de eso salió como nadie esperaba. Y todo ello revela algo sobre quién es verdaderamente William, una esencia profunda y protectora que el mundo exterior rara vez tiene la oportunidad de ver. Para entender el verdadero peso de lo que William vio esa noche, es necesario comprender dónde estaba parado. No me refiero solo al lugar físico, sino a su estado emocional. Era el verano del año 2000. La princesa Diana había fallecido hacía casi 3 años. Fueron 3 años de un dolor sordo y constante que la familia real había procesado de la única manera en que saben procesar la mayoría de las cosas. En absoluto silencio, con extremo cuidado y detrás de puertas muy, muy cerradas. A esas alturas de la historia, la presencia de Camilla Parker Bowles ya no era un secreto para nadie. Ella y el príncipe Carlos habían aparecido juntos en público el año anterior. Aquellas fotografías habían estado en todas partes, en las primeras planas de los diarios, en los tabloides más sensacionalistas, escrutadas por un público que, en muchos sentidos, todavía tenía la herida abierta por la pérdida de Diana. William había mirado esas fotografías una sola vez. Solo una. No volvió a mirarlas jamás. Simplemente lo estaba manejando. Esa era la palabra exacta que usaba para sí mismo en la soledad de su mente. Manejando. Es la forma en la que uno maneja una carga que ha decidido aceptar, sin que nadie, nunca, le haya preguntado si quería aceptarla. La reunión en Highgrove aquella noche era pequeña e íntima. Solo un puñado de personas del círculo de confianza de Carlos. Era el tipo de velada que se había vuelto ordinaria, una rutina que William todavía estaba aprendiendo a tolerar con resignación. A lo lejos, su hermano Harry estaba en algún lugar al otro lado del césped, riendo a carcajadas de alguna broma. Harry siempre parecía sentirse más cómodo en estos espacios, o al menos, era un maestro aparentando que lo estaba. William siempre había admirado esa facilidad en su hermano menor, incluso si nunca se lo decía, en voz alta. Camilla, por supuesto, estaba allí.
Ella ya solía estar allí casi siempre. William se movía entre los invitados con elegancia. Respondía amablemente cuando le hablaban. Sonreía justo cuando el protocolo invisible lo requería. Para cualquier persona que lo observara de manera casual, el joven príncipe estaba completamente presente y a gusto. Pero aquí hay una gran verdad sobre las personas que han aprendido a llevar su duelo en silencio. Siempre están observando. Siempre se dan cuenta de todo. El ojo herido capta detalles que la mente aún no ha logrado nombrar. Había pasado tal vez una hora desde el inicio de la velada, cuando la mirada de William barrió la terraza de piedra, y de repente se enganchó en algo. Volvió a mirar, parpadeando. Necesitaba un momento para procesarlo. El collar en el cuello de Camila no era para nada elaborado. No era una joya que gritara por atención. Era una fina cadena de oro, con un pequeño colgante que atrapaba la luz del atardecer de una forma muy particular. Él lo conocía perfectamente. Solo necesitaba un instante de silencio mental para encontrar de dónde venía ese recuerdo. Y entonces, la memoria llegó. No llegó como un pensamiento frío y lógico, sino primero como un sentimiento inmenso que le oprimió el pecho. Lo transportó a una noche muy específica en el Palacio de Kensington. Él no debía de tener más de 8 o 9 años en aquel entonces. Su madre se estaba preparando para asistir a una cena oficial importante. El pequeño William estaba sentado en el borde de su cama, de la manera en que solía hacerlo en aquellos años de infancia, simplemente observándola prepararse. El ritual de verla arreglarse era reconfortante, de la misma forma en que los momentos ordinarios y repetidos son un refugio seguro para los niños. Ella estaba de espaldas al gran espejo. Se acababa de poner el collar. De pronto, se giró hacia él para preguntarle algo. Algo pequeño, algo totalmente ordinario. Tal vez le preguntó si ya había cenado, o si su hermano Harry ya estaba dormido en su cama. Con el paso del tiempo, William no podía recordar las palabras exactas que salieron de su boca, pero Dios sabe que recordaba el collar. Recordaba con una claridad que dolía la manera en que ella lo tocaba, cómo las yemas de sus dedos rozaban suavemente su propia clavícula antes de volver a darse la vuelta hacia el espejo. Era el gesto dulce e inconsciente de alguien que comprueba que algo muy precioso sigue estando ahí, a salvo, cerca del corazón. Él la había visto hacer ese mismo gesto muchas veces. Y ahora, años después de que ella se hubiera ido para siempre, aquí estaba esa misma pieza, brillando en el cuello de otra mujer, en el jardín de la casa de su padre. Y la mujer que lo llevaba puesto estaba sonriendo al hombre a su lado, completamente ajena a lo que pasaba. O quizás enteramente consciente de que, al otro lado de la terraza, un joven se había quedado quieto. Muy quieto, como si se hubiera convertido en piedra. Aquí es donde debemos detenernos a pensar qué habrían hecho los hombres más débiles en ese preciso instante. La respuesta es sencilla: nada. Habrían apartado la mirada cobardemente. Se habrían terminado su bebida de un solo trago. Habrían ido a buscar a su hermano para reírse de cualquier tontería, y jamás, en toda su vida, le habrían mencionado lo ocurrido a nadie. Habrían dejado que el silencio ganara una vez más. Pero William no hizo eso. El dolor y el amor por su madre eran más grandes que cualquier protocolo. Con una calma que helaba la sangre, bajó lentamente su copa de cristal y la dejó sobre una mesa. Enderezó su postura y comenzó a caminar, cruzando la terraza con pasos firmes y decididos, acortando la distancia que lo separaba del pasado y del presente. Y Camila, al otro lado del jardín, lo vio acercarse. Camila lo vio acercarse. Ella era, según todos los que la conocían, una persona con una asombrosa capacidad para leer el ambiente en cualquier salón. Tenía el don de percibir la temperatura emocional de una situación mucho antes de que ésta estallara. Su expresión se ajustó al instante. No lo hizo de forma dramática,
ni con una mirada de alarma, sino con la leve y experta recalibración de una mujer que llevaba décadas navegando por los terrenos sociales más difíciles y pantanosos de la alta sociedad. Se giró lentamente para quedar frente a él. Le ofreció esa sonrisa cuidadosa, estudiada y amable. «William», dijo ella, a modo de saludo. El joven príncipe se detuvo en seco frente a ella. No hubo cortesías ni rodeos. «Ese collar», soltó él. Ella lo miró fijamente por un instante. Luego, bajó la vista hacia su propio pecho. Fue el gesto instintivo y delator de alguien que, de repente, se vuelve muy consciente de lo que lleva puesto. «¿Te gusta?», respondió ella con un tono ligero, casi casual. Era la voz de alguien que aún no estaba del todo segura de qué dirección iba a tomar aquella conversación. «Hagamos una pausa aquí por un segundo. Pónganse en el lugar de ese muchacho. Estás de pie en medio de una elegante reunión social. Hay decenas de personas a tu alrededor, lo suficientemente cerca como para escuchar. Tienes apenas 21 años de edad y acabas de reconocer, brillando en el cuello de otra mujer, algo que le pertenecía a tu difunta madre. ¿Qué dirías tú?» William dijo exactamente lo que ese frágil momento exigía. «Ese collar era de mi madre». No lo gritó, pero tampoco lo dijo en un susurro tan bajo como para que pasara desapercibido. No había planeado decirlo. Las palabras brotaron de su boca mucho antes de que su mente pudiera sopesar las consecuencias. Fue de esa manera particular en la que surgen las grandes verdades, cuando el cuerpo y el corazón entienden algo mucho antes de que la razón logre alcanzarlos. Se quedó allí, de pie, sintiendo de golpe todo el peso aplastante de lo que acababa de hacer. Había nombrado a la ausencia en voz alta, frente a todos. Las conversaciones educadas a su alrededor no se detuvieron por completo, pero algo en el aire cambió irremediablemente. La atmósfera se alteró lo suficiente como para que los invitados más cercanos lo notaran. Fue esa caída de presión específica, ese frío repentino en el ambiente que se siente justo antes de que ocurra algo dolorosamente real en una habitación llena de actuaciones y falsas sonrisas. Camila le sostuvo la mirada. No apartó los ojos ni por un segundo. «Lo sé», respondió ella con una calma de acero. «Tu padre me lo regaló». William no se movió. No parpadeó. No respondió. Se quedó allí parado por un momento eterno, como si estuviera decidiendo si valía la pena decir algo más. Y entonces decidió no hacerlo. Ese silencio de William fue mucho más devastador que cualquier palabra cargada de furia que pudiera haber gritado. Fue Camila quien finalmente rompió el hielo de ese silencio. Se giró hacia la persona que estaba a su lado y comentó algo que William ya no llegó a escuchar. Su voz sonaba perfectamente firme, inquebrantable. Él dio media vuelta y se alejó caminando. A sus espaldas, las charlas de los invitados se reanudaron, pero lo hicieron un poco más rápido de lo normal. Tenían esa energía nerviosa y apresurada propia de un grupo de personas que, en silencio, ha acordado colectivamente no mirar directamente la herida que acaba de abrirse frente a sus ojos. William subió las escaleras. Entró en la habitación que siempre había usado en Highgrove y se sentó en el borde de la cama. Su mente corría a 1000 por hora. No había planeado confrontar a Camila. No había caminado hacia ella con un guión ensayado ni con una exigencia bajo el brazo. Pero una vez que sus ojos reconocieron el collar, fue imposible borrar esa imagen de su mente. La imagen se le había grabado a fuego. Y ahora que sabía, no como una vaga sospecha, sino como un hecho crudo y confirmado por ella misma, que su padre se lo había regalado, necesitaba saber más antes de decidir qué hacer. Necesitaba ver el cuadro completo. Aquí hay un detalle que revela absolutamente todo sobre la verdadera esencia de quién es William como persona. Él no acudió primero a su padre. Podría haberlo hecho, por supuesto, pero sabía exactamente cómo se habría desarrollado esa conversación. Habría recibido una versión limpia, una historia bien manejada,
El tipo de explicación diplomática que está diseñada para cerrar preguntas, en lugar de responderlas. El príncipe Carlos era un maestro en ese tipo de conversaciones esquivas, y William lo había visto ejecutarlas durante toda su vida. No, él necesitaba algo más real primero. Necesitaba entender. Así que bajó y fue a buscar a un miembro del personal de servicio. Buscó a una mujer mayor que había trabajado en el Palacio de Kensington durante su infancia. Alguien que hubiera estado allí en los días oscuros. Alguien que recordara la verdad sin filtros. La encontró sola, en la quietud de la cocina. Él entró y cerró la puerta a sus espaldas, dejando afuera el ruido de la fiesta. Con voz calmada, le describió el collar lo mejor que pudo. Ella lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo ni una sola vez. Cuando él terminó de hablar, se hizo un silencio denso. Fue ese tipo de pausa que te confirma que la otra persona sabe exactamente de qué estás hablando y que solo está decidiendo cuánto de esa verdad es prudente revelar. «Creo que conozco la pieza, Alteza», dijo la mujer con mucho cuidado. «¿Era de mi madre?», preguntó William directo al grano. Ella lo miró a los ojos. Lo observó durante un buen rato antes de contestar. «Sí, lo fue por un tiempo». «¿Qué le pasó?», indagó él. Hubo una pausa aún más larga. En el rostro de la mujer se reflejó la duda de alguien que está midiendo sus palabras, debatiéndose entre la lealtad a la corona y el cariño hacia un niño al que había visto crecer y sufrir. «No estoy del todo segura», comenzó a decir lentamente. Hubo un período. Las cosas estaban muy difíciles entre sus padres. Varias cosas desaparecieron de la habitación de ella durante ese tiempo. Cosas que le habían regalado. Hizo otra pausa, buscando las palabras justas. Siempre pensé que ella las había devuelto, pero no lo sé con certeza. La cocina estaba envuelta en un silencio sepulcral. «¿Ella se arrepintió?», preguntó William. Su voz era un hilo, cargado de la tristeza de un hijo que busca consolar al fantasma de su madre. La mujer se quedó callada durante un largo minuto. «Preguntó por ese collar una vez», confesó finalmente. «No lo hizo directamente, pero entendí lo que me estaba preguntando». Bajó la mirada hacia sus propias manos, desgastadas por el trabajo. «Sí, creo que se arrepintió de haberlo devuelto». William asintió despacio. «Gracias», murmuró. La mujer lo miró con la firmeza y la compasión de alguien que ha trabajado cerca del dolor el tiempo suficiente como para reconocerlo en todas sus crueles formas. «Lo siento mucho, William», le dijo, usando su nombre con ternura. «Por lo que valga». «Vale algo, vale mucho», respondió él. Cuando la mujer salió y lo dejó a solas en la cocina, William se quedó de pie. Ya tenía todo lo que necesitaba. No era una certeza absoluta de cada detalle, pero era suficiente. Suficiente para saber que su madre no había regalado ese collar, simplemente porque ya no lo quería. Lo había devuelto en medio de una etapa de profundo dolor. Y el dolor, como bien sabe cualquier persona que haya sufrido de verdad, a veces te obliga a soltar cosas que en el fondo jamás quisiste dejar ir. Ahora, ese símbolo de la tristeza de su madre descansaba sobre la piel de Camila. No era robado, no había sido tomado por la fuerza, pero estaba mal. El joven príncipe no podría haber explicado con palabras lógicas o legales por qué estaba mal. Simplemente sentía en sus entrañas que lo estaba. Y en ese instante, en la soledad de esa cocina, William supo con total claridad que no iba a poder dejar este asunto en el olvido. Con la certeza quemándole en el pecho y el eco de las palabras de aquella mujer resonando en su mente, William abandonó la cocina. Caminó a paso lento, pero firme, por los largos y silenciosos pasillos de Highgrove, hasta llegar frente a la pesada puerta de madera del despacho de su padre. Se quedó allí, de pie en el umbral, durante un largo y tenso momento, antes de levantar el puño para llamar. No dudaba porque no supiera qué decir. Al contrario, dudaba precisamente porque sabía exactamente lo que iba a decir, y era muy consciente de que, una vez que esas palabras cruzaran sus labios, algo en la dinámica con su padre cambiaría para siempre. Y quizás,
ese algo nunca podría volver a arreglarse. Sin embargo, con la valentía de quien defiende la memoria de lo sagrado, golpeó la puerta. El príncipe Carlos estaba sentado en su escritorio. Cuando William entró, su padre levantó la vista con esa compostura ensayada y casi perfecta, propia de un hombre que, en el fondo de su ser, había estado esperando este momento sin atreverse a admitirlo. ¿Cómo estuvo el resto de la velada?, preguntó Carlos. Su tono era casual, el intento desesperado de un hombre que busca agarrarse a la normalidad. William no se sentó. Se quedó de pie, como un pilar inamovible frente al escritorio. «El collar de Camila», dijo sin preámbulos. «El que llevaba puesto hace un rato». Carlos detuvo el movimiento de sus manos y dejó su pluma sobre la mesa con lentitud. «¿De dónde salió?», exigió saber el joven. «Es algo que he tenido durante un tiempo», respondió Carlos con extrema cautela, eligiendo cada sílaba. «Desde hace tiempo. ¿Importa realmente de dónde vino?». William lo miró fijamente. Se formó un silencio pesado, denso, que pareció estirarse hasta ocupar todos los rincones de la habitación. «Tu madre lo tuvo», confesó Carlos finalmente, en voz muy baja. «Por un tiempo. Luego lo devolvió». «Lo devolvió, sí», replicó William. En ese instante, algo se rompió en la expresión de su padre. Fue la recalibración exacta de un hombre poderoso que acaba de comprender que la conversación que creía estar controlando ya no está en sus manos. Fue el reconocimiento aterrador de que la persona que tiene enfrente sabe mucho más de lo que él suponía. «Sí», dijo Carlos, aún a la defensiva. «Me lo devolvió». Después de una discusión, añadió William, sin apartar los ojos. «Una discusión muy fuerte. Ella te lo devolvió en medio de ese dolor. Y no tenía la intención de que fuera algo definitivo». El despacho quedó sumido en un silencio sepulcral. Carlos se recostó lentamente en el respaldo de su silla. Miró a su hijo mayor. Lo miró de verdad, con la expresión vulnerable de un hombre que está siendo visto y expuesto de una manera a la que no está para nada acostumbrado. «¿Hablaste con alguien?», concluyó Carlos. «Sí». Carlos giró el rostro hacia el ventanal. Afuera, el jardín de Highgrove ya estaba envuelto en la oscuridad de la noche. «Era mío», se defendió el príncipe de Gales, casi en un susurro. «Después de que ella me lo devolvió, volvió a ser mío». «Lo sé», dijo William con una calma gélida. «Entonces lo entiendes. Entiendo que tú se lo diste a Camila. Eso es lo que me queda claro. Hagamos una pausa periodística en este punto, porque es vital comprender la magnitud de la escena. Este no es el relato de un joven perdiendo los estribos. No hay gritos. No es un drama adolescente ni un berrinche escandaloso. Esto es algo mucho más controlado y, por lo tanto, infinitamente más poderoso. William no está lanzando acusaciones al aire. No está exigiendo nada. Está exponiendo los hechos crudos con la precisión de un cirujano, como alguien que ha pensado dolorosamente en cada palabra. «¿Pensaste por un segundo en lo que eso significaría para nosotros?», preguntó William, con la voz cargada de una tristeza antigua. «Para mí y para Harry». Carlos no respondió. El silencio fue su único escudo. «Yo tenía 8 años», continuó William, desarmando cualquier defensa. «Me sentaba en el borde de su cama y la veía ponérselo». Hizo una pausa para tragar el nudo en la garganta. «Lo reconocí esta noche. El silencio en la habitación era tan profundo que se podría haber escuchado el caer de una hoja en el jardín». Carlos bajó la mirada hacia su escritorio, incapaz de sostener los ojos de su hijo. Cuando finalmente habló, lo hizo con la voz lo suficientemente rota como para que significara algo real. «Lo siento», murmuró. William asintió levemente, pero aún faltaba la estocada final. «Una cosa más», dijo el joven príncipe. «Camila sabía perfectamente que ese collar era de mi madre». Carlos se quedó petrificado. «¿Acaso te preguntó por ello? ¿O simplemente no le importó?» Carlos no dio respuesta. No podía darla. William asintió una vez más, comprendiendo que el silencio de su padre era la peor de las confirmaciones.
Dio media vuelta y salió del despacho. Esa noche, William apenas durmió. Tumbado en la oscuridad de su habitación, su mente repasó todo una y otra vez. Pensó en las palabras esquivas de su padre. Pensó en las revelaciones de la mujer en la cocina. Y, sobre todo, pensó en la manera específica, delicada y amorosa en que su madre solía tocarse la clavícula para sentir el roce de ese collar antes de darse la vuelta sonriendo. Pensó en el hecho desgarrador de que ella lo había devuelto, no porque quisiera deshacerse de él, sino porque estaba sumida en el dolor. Y el dolor, como bien sabía William ahora, te obliga a soltar cosas que en realidad amas. Para cuando los primeros rayos de luz pálida se filtraron por las cortinas, el joven ya había tomado una decisión irrevocable. A la mañana siguiente, Carlos estaba desayunando completamente solo cuando William bajó las escaleras. El padre levantó la vista de su plato. Tenía ese aspecto demacrado y particular de un hombre que no ha pegado ojo en toda la noche, pero que se niega rotundamente a admitirlo en voz alta. William tomó asiento frente a él. No se sirvió café. No miró hacia los hermosos jardines bañados por el sol de la mañana. Miró directamente a los ojos de su padre. «Ese collar no debería estar en su cuello», dijo, con una voz llana y sin adornos. Carlos lo observó, tenso. «No estoy haciendo una escena dramática», aclaró William, anticipándose a cualquier reproche. «No te estoy amenazando con nada. Solo te estoy diciendo cómo son las cosas para mí». Dejó que las palabras se asentaran. Ella llevaba puesto algo que era de mi madre. Ya sea que mamá se lo haya devuelto o no, yo lo recuerdo en ella. Y te aseguro que Harry también lo recordará si llega a verlo. Carlos permaneció en absoluto silencio. «Te estoy pidiendo que lo soluciones», sentenció William. «Eso es todo». Carlos no respondió de inmediato. Miró a su hijo durante un larguísimo minuto. No estaba evaluando si la petición era justa. Estaba sopesando el costo emocional de aceptar, la nueva forma que esta exigencia le daría a la frágil relación entre ambos. «Me estás pidiendo que elija», dijo Carlos al fin, sintiéndose acorralado. William no dudó ni una fracción de segundo. «No, te estoy pidiendo que entiendas». Se hizo un silencio espeso y prolongado en el comedor. Carlos bajó la vista hacia la mesa de roble. Luego, asintió una sola vez con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero fue suficiente. No porque aquel asentimiento solucionara mágicamente el dolor del pasado, ni porque explicara los años de amargo silencio, ni mucho menos porque le devolviera a William a la madre que había perdido. Fue suficiente porque, por primera vez en mucho tiempo, en aquella casa y en esa mañana en particular, se había dicho una verdad profunda que no podía ser barrida bajo la alfombra. Y esa verdad, al fin, había sido escuchada. Esa misma tarde, el sol comenzaba a caer cuando Harry lo encontró en la parte trasera de la casa. William estaba sentado solo en los viejos escalones de piedra de Highgrove, con la mirada perdida en la inmensidad, observando nada en particular. El jardín estaba envuelto en una paz casi absoluta. La mayoría de los invitados de Alcurnia ya se habían marchado a sus vidas perfectas. El agitado fin de semana había llegado a su fin, y la imponente mansión había recuperado esa quietud melancólica y particular que siempre sigue a las grandes reuniones. El ruido superfluo se había evaporado. Ahora solo quedaban la familia, el personal leal y el eco de un silencio que, por primera vez, se sentía un poco más honesto. Harry se sentó a su lado sin que nadie se lo pidiera. No preguntó si podía hacerlo. No rompió la atmósfera con formalidades vacías. Simplemente se dejó caer en los fríos escalones de piedra junto a su hermano mayor. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. «Bien», respondió William, con la mirada fija en el horizonte. Harry lo observó de esa manera tan particular en la que él solía mirar a la gente. Era una mirada directa, evaluadora, un escrutinio profundo que casi todo el mundo subestimaba, porque, por lo general, venía de un rostro que siempre estaba riendo
o bromeando. Pero Harry veía mucho más de lo que dejaba entrever. «Te veo diferente hoy», señaló Harry. «¿Ah, sí?» «Sí». Hizo una pequeña pausa, analizando el rostro de su hermano. «Mejor, a decir verdad». William paseó sus ojos por la inmensidad del jardín vacío. «Anoche pasó algo», dijo, y por el tono de su voz, Harry supo de inmediato que no era el inicio de una anécdota casual. «Algo que necesitaba solucionar», añadió William, midiendo cada palabra. «Con papá». Luego, giró el rostro para mirar a Harry a los ojos. «Con un par de personas», Harry asintió lentamente. Él también dirigió su vista hacia la quietud del jardín. «Camila se fue esta mañana», comentó Harry. Buscó la palabra exacta con mucho cuidado antes de pronunciarla. Parecía extraña, alterada. William no dijo absolutamente nada. Su rostro era una máscara de calma. «Creo que ella y papá tuvieron un cruce de palabras antes de que se fuera», añadió Harry. Lo dijo con un tono deliberadamente casual, casi como si hablara del clima, pero no dejaba de observar las reacciones de William por el rabillo del ojo. Tras una pausa pesada, William se limitó a responder. «Entiendo». Harry lo miró fijamente. En ese preciso instante, algo intangible pero inmenso pasó entre ellos. No hubo una explicación detallada. No hubo un recuento de los daños, ni confesiones dramáticas. Fue, simplemente, la taquigrafía perfecta de dos hermanos que, unidos por la tragedia, han aprendido a comunicarse fluidamente en un idioma compuesto en su mayor parte por silencios. Harry lo observó un segundo más de lo habitual, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si hacerle otra pregunta. Finalmente, decidió no hacerlo. En lugar de exigir respuestas, le tendió a William su vaso con bebida. William lo tomó. Se quedaron allí, sentados, bebiendo en un silencio absoluto, mientras la tarde caía sobre Highgrove. El jardín estaba inmensamente quieto, y para ellos, eso era más que suficiente. Para comprender la magnitud de esta historia, hay que entender quién es realmente William. Aquellos que lo conocieron íntimamente durante esos años de formación sabían una verdad fundamental. Él cargaba con el recuerdo de su madre de una manera muy diferente a como lo hacía Harry. El dolor de Harry era ruidoso, rebelde y público. Él llevaba a Diana como un estandarte en cada causa benéfica que defendía, en la forma desafiante en que pronunciaba su nombre en voz alta, cuando el resto del mundo y la institución habían decidido que era mejor callar. Su dolor se movía por el mundo con una fuerza arrolladora, como un río embravecido que se negaba a ser contenido por ninguna presa. El dolor de William, en cambio, era un océano profundo y silencioso. Él llevaba a su madre en los pequeños detalles que notaba, en las miradas furtivas y, sobre todo, en las cosas que no decía hasta que era estrictamente necesario decirlas. El asunto del collar era exactamente una de esas cosas. Y aquí radica la verdadera lección de esta historia. Lo que ocurrió aquel fin de semana no nos revela quién es Charles, ni nos cuenta quién es verdaderamente Camila. Nos revela la esencia pura de William. Él no perdió el control frente a los invitados, no armó una escena de gritos en la terraza, no corrió a filtrar la historia a los periódicos sensacionalistas, no lanzó ultimátums desesperados, ni dio grandes discursos llenos de ira. ¿Qué hizo? Hizo preguntas, recopiló información buscando la verdad en las sombras de la cocina. Fue a las personas indicadas, habló con su padre a puerta cerrada, dijo la verdad y única y exclusivamente la verdad. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba protegiendo algo. No estaba protegiendo un collar de oro. La joya en sí misma nunca fue el punto de esta historia. El verdadero punto era proteger una noche muy específica en el Palacio de Kensington. Estaba protegiendo el recuerdo de un niño de apenas 8 años, sentado en el borde de la cama de su madre. Protegía el ritual sagrado de verla arreglarse. Defendía la manera precisa en la que sus dedos rozaban esa cadena sobre su clavícula, ese gesto inconsciente pero lleno de vida
de alguien que verifica que algo precioso sigue ahí, latiendo cerca de su piel. Ese recuerdo le pertenecía a William. Era su tesoro. Vivía dentro de él de la forma tan particular y dolorosa en que los momentos más pequeños y ordinarios sobreviven en el alma de las personas que han perdido a alguien que amaban profundamente. No como una memoria borrosa, sino como una textura palpable, un sentimiento a flor de piel, un detalle tan afilado y preciso que casi corta la respiración al recordarlo. Y bajo ninguna circunstancia iba a permitir que ese recuerdo fuera contaminado. Hizo lo que tenía que hacer, con la dignidad inquebrantable de quien ha aprendido la lección más dura de la vida pública. La acción más poderosa que puedes tomar es negarte a convertir tu duelo personal en un espectáculo para la comodidad de los demás. El desenlace fue tan silencioso como efectivo. Camila jamás volvió a ser vista usando ese collar. Ni después de esa noche, ni en presencia de William, ni, hasta donde los ojos del mundo pudieron comprobar, en ninguna otra ocasión. Ese collar nunca más fue mencionado. Ningún portavoz del palacio emitió un comunicado oficial. Ningún cortesano ofreció una entrevista anónima para explicar el drama de aquel fin de semana. El manto del silencio real cubrió el incidente. Sin embargo, algo se había roto y algo nuevo había nacido. Cualquiera que tuviera la oportunidad de observar la dinámica entre William y su padre en los meses y años siguientes podía sentirlo en el aire. Se había dicho algo que jamás podría borrarse. Se había trazado una línea fronteriza, pero no se dibujó con los trazos ciegos de la furia, sino con la precisión milimétrica del respeto propio. Charles, por su parte, había escuchado a su hijo, había asentido en aquel comedor vacío, y a su manera había hecho lo que debía hacerse, pero la historia nos deja con un eco inquietante. ¿Qué significa el hecho de que Camila supiera que ese collar era de Diana? Deténganse a pensar en eso por un instante, porque es exactamente la misma pregunta que el propio William lanzó como un dardo en el despacho y que su padre no se atrevió a contestar. ¿Acaso Camila preguntó por el origen de la joya al recibirla? ¿O simplemente eligió que no le importara? ¿Se lo abrochó al cuello sabiendo exactamente a quién había pertenecido? ¿O empujó ese conocimiento hacia los rincones más oscuros de su conciencia, de la misma manera en que los seres humanos apartan las verdades incómodas que no quieren mirar de frente? Nunca lo sabremos. Es el gran misterio humano que se pierde en la historia. Pero William formuló la pregunta en voz alta, y el aplastante silencio de Carlos fue, en sí mismo, la respuesta más elocuente del mundo. Hay una versión de esta historia que la prensa del corazón amaría, aquella donde Camila es la villana de un cuento de hadas oscuro. Hay otra versión mucho más realista, una en la que ella es, sencillamente, una mujer compleja y llena de contradicciones, que tomó decisiones sumamente complicadas por amor o por ambición. Hay una versión en la que Carlos resulta ser un hombre insensible y cruel. Y hay otra más profunda, una en la que Carlos es simplemente humano, pero humano de esa forma específica, defectuosa y ciega, que suelen tener los hombres muy poderosos, que siempre han conseguido lo que quieren. Hombres incapaces de ver el daño colateral y el costo emocional que sus decisiones causan en las personas que tienen más cerca. Pero al final del día, ninguna de esas versiones, por más que se debatan, puede alterar el único hecho verdaderamente importante de este relato. William tenía 8 años. Se sentó en la cama de su madre. La observó ponerse un collar con el amor más puro que existe. Y 23 años después, convertido en un hombre, reconoció ese brillo a través del césped en una fiesta, cruzó ese mismo jardín sin titubear, y dijo su verdad en voz alta. Y el mundo, por un instante, tuvo que detenerse a escuchar. Si miramos el panorama completo, hay una verdad inmensa sobre William que rara vez se pronuncia en voz alta. Él no es un hombre que le pida demasiado a la vida. Fue entrenado desde la cuna, literal y sistemáticamente preparado,
con esa educación de hierro que reciben los herederos al trono, para desear muchas menos cosas que el resto de los mortales. Fue educado para administrar y tragar sus emociones en lugar de expresarlas libremente. Fue moldeado para ser la roca inamovible, para mantener unida a una institución milenaria, incluso cuando esa misma institución le estaba haciendo cosas que habrían destrozado por completo a alguien con una mente menos disciplinada. El matrimonio de sus padres fue, sin lugar a dudas, uno de los desastres emocionales más documentados y públicos en toda la historia de la realeza moderna. Y, sin embargo, William no lo vio por televisión. Él no lo observaba desde fuera, leyendo los titulares amarillistas en los kioscos o escuchando las cintas secretas de Diana a través de un escándalo mediático. Él estaba allí, dentro de la tormenta. Él vivía en esa casa. Se sentaba en esas cenas cargadas de tensión. Estaba en los escalones de la escuela cuando el ejército de cámaras esperaba como lobos hambrientos. Fue él, siendo apenas un niño, quien tuvo que sostener la mano de su madre en público mientras ella se desmoronaba, para luego volver a entrar al palacio, secarse las lágrimas y verse obligado a hacer algo muy distinto a un simple hijo herido. Por eso, el incidente del collar, y quiero que guarden este pensamiento en lo más profundo de su mente, nunca se trató realmente de una pieza de joyería. Se trataba de un niño que había pasado la mayor parte de su existencia siendo obligado a aceptar cosas que nadie, jamás, le preguntó si quería o podía aceptar. El doloroso y público fin del matrimonio de sus padres, la angustia asfixiante de su madre, su trágica e inesperada muerte, la nueva relación oficial de su padre, la presencia constante de Camila en cada reunión familiar. Todo ello fue la normalización gradual, implacable y casi cruel de una nueva realidad. Una realidad sobre la que nadie se sentó a preguntarle si sus hombros podían soportarla. Él simplemente lo estaba manejando. Esa era su palabra clave, su escudo protector. Manejando. Pero entonces, en medio de la superficialidad de esa fiesta en el jardín, vio el collar. Y algo muy dentro de él, algo que había estado lidiando con el dolor en el más absoluto silencio durante mucho, mucho tiempo, decidió que esa cosa en particular no iba a ser manejada. A este dolor le iba a poner nombre. Iba a cruzar esa terraza de piedra. Iba a pararse con la frente en alto frente a la mujer que lo llevaba puesto, y le iba a decir en voz alta, frente a los invitados, «Ese collar era de mi madre». Y luego iba a subir las escaleras para buscar en las sombras a quien le dijera la verdad. Y luego, con esa misma calma gélida, iba a tocar la puerta del despacho del hombre más poderoso de Inglaterra para decir su verdad. Sin furia ciega, sin dramas de telenovela, sin llantos incontrolables, ni ninguna de esas cosas que le habrían dado a Carlos la excusa perfecta para desestimar el momento. Solo los hechos crudos, solo la verdad desnuda y afilada. Tenía 8 años, me senté en su cama. Lo reconocí esta noche. Ese es el verdadero William. Y esa es exactamente la razón por la que los tabloides y la prensa del corazón nunca han sabido cómo escribir sobre él con justicia. No lo entienden, porque él nunca les da la carnada que ellos saben devorar. William no explota en ataques de ira escandalosos. No perdona de manera ostentosa frente a los flashes de las cámaras. No tuitea sus desgracias, ni sube a Instagram su dolor, ni le concede acceso íntimo a periodistas buitres para que empaqueten sus heridas y las vendan como revistas de fin de semana. Él simplemente lo carga. Él observa. Él no olvida. Y actúa con una precisión quirúrgica única y exclusivamente cuando la situación exige que se actúe. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarles algo, y quiero que lo piensen con verdadera honestidad. Si ustedes hubieran sido William esa cálida noche de verano, si hubieran cruzado esa terraza y visto lo que sus ojos vieron, ¿qué habrían hecho?
Seamos sinceros, la inmensa mayoría de nosotros habría apartado la mirada. A la mayoría nos han enseñado, en nuestras propias vidas cotidianas, a agachar la cabeza, a absorber los golpes, a dejar pasar las cosas, porque el costo de enfrentarlas parece demasiado alto. La confrontación se siente demasiado peligrosa. El riesgo de romper la paz familiar o de ser malinterpretados es demasiado grande. Pero William no lo dejó pasar. No porque tuviera ganas de iniciar una pelea, no porque fuera un joven conflictivo buscando una guerra, sino porque hay cosas en la vida, hay momentos sagrados que te pertenecen solo a ti. Hay recuerdos que llevan tu nombre grabado a fuego de una manera que ninguna discusión, ningún tecnicismo legal sobre quién es el dueño de qué, ni todo el paso del tiempo pueden borrar. Y cuando esos momentos íntimos son violados, aunque sea en silencio, aunque sea por accidente, incluso por alguien que quizás no calculó el daño profundo que estaba haciendo, tienes el absoluto derecho de alzar la voz y decirlo. William lo dijo, y Carlos, el futuro rey, tuvo que callar y escuchar. Y Camila nunca más en su vida fue vista usando ese collar. Hay algo profundamente conmovedor en todo esto. No es un triunfo festivo, porque el luto y la pérdida nunca son un triunfo. Pero es algo profunda, silenciosa e irreversiblemente verdadero. Años atrás, la princesa Diana había tocado ese collar sobre su clavícula antes de apartarse del espejo. Las yemas de sus dedos habían comprobado que su pequeño tesoro seguía allí, sobre su piel. Era el gesto puro e inconsciente de alguien que mantiene algo preciado muy cerca de su corazón. Décadas después, su hijo mayor se aseguró de que ese tesoro se mantuviera a salvo. No lo guardó para sí mismo de forma física en una caja fuerte, sino que lo devolvió al único lugar donde pertenecía, al lugar correcto, a la memoria inmaculada de una madre y su hijo. Eso, mis amigos, es amor sin actuación. Eso es duelo sin espectáculo. Y en una familia, en una antigua dinastía que ha hecho del espectáculo mediático una verdadera forma de arte, hay algo casi sobrecogedor y revolucionario en ese simple acto de dignidad. Si esta historia te conmovió el corazón, si te hizo pensar de una forma distinta sobre el príncipe William, sobre el altísimo precio que se paga por llevar el dolor en silencio, y sobre el inmenso valor que requiere decir una verdad incómoda en el momento exacto, por favor, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y dime aquí abajo, en los comentarios, ¿crees que William hizo lo correcto al confrontar a su padre de esta manera? ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo por tu madre? ¿O habrías preferido mirar hacia otro lado para evitar el conflicto familiar? La sección de comentarios es toda tuya. Los leo a todos. Suscríbete para descubrir más historias fascinantes sobre las personas reales detrás de las coronas, los momentos privados que cambian la vida, las verdades no contadas y, sobre todo, los frágiles seres humanos que laten debajo de la inmensa historia. Los eventos y conversaciones descritos en este video están basados en reportes, memorias y relatos históricos. Ciertos detalles han sido dramatizados con fines narrativos. Este contenido tiene propósitos puramente informativos y de entretenimiento, y no representa declaraciones oficiales de la familia real británica, ni de ninguna de las partes involucradas. Partes involucradas.